Siempre tan agradecido al Señor por su gracia y su misericordia de permitirme una semana más poder servirles con su palabra. Y por su gracia y misericordia nos ha llevado ya 20, no sé si se ha dado cuenta, pero nos ha llevado 20 semanas en el capítulo 10. Hoy día es la semana 20 del capítulo 10 del libro de Mateo. Y para que usted se ponga contento y animarle, hoy esperamos terminar el capítulo 10. 20 semanas en este gran capítulo, conociendo, entendiendo, analizando y finalmente aplicando después de una cuidadosa conexión, creo yo, con el contexto para que nuestro evangelismo, ese es el propósito de esta porción, el evangelismo nuestro sea eficiente y eficaz. ¿Y cómo es eficiente y eficaz? Bueno, es eficiente, eficaz si es para el Señor, si es como Él quiere, no como nosotros lo percibimos, si es como Él quiere, para que seamos realmente servidores que extienden el reino de Dios hoy en forma clara, contundente y según el discipulado a la manera de Cristo. Espero, como dije, en este día, si mi amado Señor me permite, concluir este tremendo capítulo 10. Ahora, creo, importante que si este es el último mensaje de la serie del discipulado a la manera de Cristo, empecemos recordando el contexto, es decir, el piso, el fundamento que sostiene estos 42 gigantescos versículos del capítulo 10. ¿Ok? Si usted recuerda, 20 semanas atrás, espero que lo recuerde, 20 semanas atrás, planteamos una urgencia. Para entrar a este capítulo con toda inteligencia, planteamos una urgencia. Note Mateo 9:36, ahí está la urgencia. Quiero que lo vea. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿De quién está hablando el verso 36? ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Note Mateo 9:36, eso lo vimos hace 20 semanas. Y dispersas, ¿como qué? Como ovejas que no tienen pastor. Y verso 37, aquí está la urgencia. Entonces dijo a sus discípulos, o sea, vio Jesús ese panorama y dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, ¿cuántos son? Pocos. Es decir, hay una urgencia. ¿Cuál es esa urgencia? Dice ahí, la mies es mucha. Y esto se enfoca, como ya lo hemos enseñado a detalle, a un juicio terrible. No se enfoca en primer lugar al campo misionero, como muchas veces tomamos este texto y lo enfocamos de frente al campo misionero. No se enfoca de frente al campo misionero, aunque lo contiene, sino al juicio del mismo Dios. Escuche, el mismo Dios va a hacer un juicio por el pecado a las personas. Está advirtiendo una condenación a este mundo. Eso es, la mies es mucha. Y eso lo vimos a detalle a través de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Está en una urgencia. Va a haber un juicio inminente por el pecado de este mundo. En otras palabras, la urgencia se presenta aquí, que en este mundo, refiriéndose por supuesto a la gente, va a ser condenado por el mismo Dios. Esa es la urgencia. Y los obreros, para advertir ese juicio, ¿cuántos son? Pocos. Ya creo que entendemos la urgencia. El mundo está a punto de entrar a la condenación y hay pocos que van a advertir. Entonces, viendo esta urgencia, este llamado SOS inminente, ¿qué haríamos nosotros si nos dicen, hey, va a condenar este mundo? Se va a condenar este mundo. Los obreros son pocos, los que advierten son pocos. ¿Qué haríamos? Bueno, creo que en el ambiente hoy en que estamos, lo que hemos hecho es salir corriendo y decirle a toda la gente que acepte a Cristo, salir por todo lugar, como sea, y ya de una vez anuncia a Cristo. Pero noten lo que dice Jesús, verso 38. Rogad. ¿Cómo? Hay una urgencia. Y Jesús dice, rogad.
Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es tan significativo, quiero que lo note, pues es el basamento, es decir, el mismo Señor, sigue este hilo, es muy interesante, el mismo Señor que va a condenar al mundo en forma inminente por el pecado, es el mismo Señor que hay que rogarle para que envíe obreros, atalayas a su mies. Interesante. Pero no se queda ahí, no solamente es rogad, sigue el pensamiento, es fabuloso, sino que el mismo Señor que va a condenar al mundo en forma inminente por su pecado y que también es el mismo que hay que rogarle para que envíe obreros a advertir ese juicio, es el mismo que llama a esos obreros. Observe Mateo 10.1, ahí entramos a Mateo 10.1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿se da cuenta el hilo de pensamiento? ¿Se da cuenta o no? Interesante. Llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así entramos con mente lúcida a Mateo 10. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Recuerda hace 20 semanas? Así entramos. Ahora, uno ve este verso primero y dice, bueno, el Señor Jesús le da a sus apóstoles las credenciales mesiánicas. Note nuevamente, verso 1b, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, imagínense, para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es importante preguntarnos a estas alturas, ¿quién tiene esas credenciales? ¿Quién tiene el poder milagroso concedido por el Mesías en el contexto? ¿Quién lo tiene? ¿Usted? ¿Yo? ¿Quién lo tiene? Solo los apóstoles. Y eso es muy importante. Y es muy importante clarificarlo. Porque hoy tenemos un cristianismo donde estamos echando demonios y tratando de sanar a todo el mundo como si nosotros tuviéramos el poder de los apóstoles. Usted no participa aquí. Yo tampoco. Y esto es una aclaración muy importante. Muy importante. Porque la gente engaña mucho con estos principios. Esto no es para nosotros, esto es para los apóstoles. Usted no tiene ese poder, ni yo tampoco. No tenemos eso. ¿Y por qué sabemos que solo es para los apóstoles? Bueno, porque ahí los presenta, del 2 al 4, presenta a sus heraldos, uno a uno, lo vimos detalladamente en un par de mensajes, creo yo, y presenta a sus heraldos. Es una gran aclaración eso. Ahora sí, si ellos tienen las credenciales, volvamos a Mateo 10, ellos tienen las credenciales. Ya podemos decirle, muchachos, salgan ya. Ya tienen el poder, ya oramos por los obreros, ya los tenemos, ya ustedes echan demonios, imagínense, ya sanan toda enfermedad. Salgan de una vez, es urgente. ¿Es así? No. Note el verso 5, la parte A. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. La idea es que antes de enviarle, ¿qué cosa hace Jesús? Los instruye, los capacita. ¿Recuerda? Lo hemos visto a detalle a partir de ahí, del verso 5 al 39, los cuales en estos versos ya hemos recorrido. ¿Cuántas instrucciones? ¿Se acuerdan? 14 instrucciones del verso 5 al 39. Los capacita y estamos recorriendo del verso 5 al 39, 14 instrucciones. Qué maravilla es estudiar la Biblia paso a paso, ¿verdad? Lo vamos entendiendo. ¿Cuál es el ambiente? 14 instrucciones que si los atesoramos seremos, escuche, si los atesoramos bien, seremos peligrosos para las huestes satánicas al evangelizar. Quiero darle el paquete completo de estas 14 instrucciones para asegurarme, siendo el último mensaje de este capítulo 10, usted los tenga. Primera instrucción, el evangelismo es un mandato. Verso 5b al 6, el evangelismo es un mandato. Segunda instrucción, la centralidad del mensaje. Verso 7 de Mateo 10, la centralidad del mensaje. Tercera instrucción, el evangelismo no se cobra. Verso 8. Cuarta instrucción,
Dios proveerá en la tarea, versos 9 y 10. Quinta instrucción, note todo lo que he estudiado hasta el momento. Quinta instrucción, identifica a los que quieren la verdad, verso 11 al 15. Sexta instrucción, aplica la inteligencia, verso 16 al 18. Instrucción número 7, aplica el reposo, verso 19 y 20. Octava instrucción, aplica la esperanza, verso 21 al 23. Novena instrucción, instrucción número 9, aplica la regla, verso 24 y 25. Instrucción número 10, Dios va a vindicar ¿a quién? A los suyos, verso 26 y 27. Instrucción número 11, Dios es el verdadero objeto de temor, verso 28, tremendo verso 28, nos pasamos mucho tiempo ahí. Instrucción número 12, Dios controla absolutamente todo, versos 29 al 31. Instrucción número 13, Dios me aprueba o me niega, verso 32 al 33. Y la instrucción número 14, el costo del mensajero fiel, versos 34 al 39. Interesante, mire todo lo que usted ha estudiado en estas 20 semanas a detalle. Ahora, las primeras 5 instrucciones, quiero que me siga ahí para colocarlos debajo de paraguas y ser sumamente ordenado y compacto. Las primeras 5 instrucciones, es decir, del verso 5 al verso 15, están bajo el paraguas de la necesidad de ser instruidos. ¿Está bien? ¿Está bien o los estoy mareando? ¿Está bien? Las primeras 5 de las 14 están bajo el paraguas de la necesidad de ser instruidos. Las siguientes 4 instrucciones, o sea, del verso 16 al 25, están bajo el paraguas del rechazo. ¿Se acuerdan? Del rechazo. Las siguientes 4 instrucciones, o sea, del verso 26 al 33, están bajo el paraguas de no teman. ¿Se acuerda? No teman. Y la siguiente y última instrucción que vimos la sesión anterior está bajo el paraguas del costo, verso 34 al 39. O sea, usted puede seguir ordenando esto, colocando las instrucciones debajo de paraguas claves para que sepa usted cuál es el énfasis del autor aquí. Hasta ahí, creo yo, tienen un resumen nítido y clarificante, contundente y aplicable de este magistral capítulo 10. Me parece a mí que si me piden realizar una tesis más adelante sobre algún estudio bíblico, no dudaría de hacerla en Mateo 10. Esa sería mi tesis a presentar, porque es un capítulo de bastante instrucción, el discipulado a la manera de Cristo. Ahora, si nuestros pensamientos están bien alineados al autor bíblico, podemos avanzar con nuestra última instrucción. Con esta última instrucción acaba el capítulo. Sería la instrucción número 15. Y para extraerla de manera precisa, quiero que me acompañe, si fuera tan amable, a la lectura de esta última porción del capítulo 10 de Mateo. Quiero colocar algunas anclas para su mente y desarrollar paso a paso esta alentadora, escuche lo que le digo, esta alentadora porción con que concluye Mateo 10. Vamos a dar lectura. Mateo 10, desde el verso 40 al verso 42, es nuestra última porción del capítulo. Doy lectura. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta,
recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Mis amados, esta porción en cuestión que el mismo Señor Jesús, a través del evangelista Mateo, deja para el final del capítulo, es muy alentadora. Es muy alentadora. Es como si el Señor se diera cuenta que al hablar de la tragedia, el horror, del costo de no seguirle, ¿se acuerdan la sesión pasada? Es como si se diera cuenta que al hablar de la tragedia, del costo de no seguirle, contexto inmediato, note el verso 39, el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Parece que el Señor, después de explicar el costo de no seguirle, necesitaría a continuación una contraparte. Así como yo necesito una contraparte de agua. Gracias. Gracias, muy amable. Parece que el Señor, al explicar el costo en el verso 39, piense conmigo, parecería que necesita una contraparte. Ese horror es tan alto que Él quiere dar la contraparte y se va a dedicar ya no a las implicancias, escúcheme bien, ya no a las implicancias de no seguirle, sino atienda, esto es vital para la comprensión de la sección, se va a dedicar Jesús por única vez, escuche, se va a dedicar por única vez, en 42 versículos, por única vez, a hablar de los pocos que lo abrazan. Hablar de esa manada pequeña, de ese remanente que Dios mismo llama a su salvación, y por supuesto que lo va a hacer en forma, como siempre, el maestro, milimétrica, exacta y sumamente objetiva. Por primera vez, en 42 versículos, va a hablar de la manada pequeña. Todo el capítulo, todas las instrucciones son rechazo, sufrimiento, dolor, y por primera vez va a hablar, y así va a terminar, sobre el remanente suyo que Él salva. Con un fuerte enfoque a que los que se atreven a seguirlo, escúchame bien, los que realmente son hombres y mujeres, que están dispuestos a todo por Cristo, a los que quieren ser discípulos a la manera de Cristo y que por supuesto el mundo estará en su contra, sus vidas serán quizá aplanadas y quizá su propia familia los rechazará, a pesar de lo que puedan pasar aquí por extender bien el Evangelio. Jesús mismo promete, escuchen, promete Jesús mismo, promete recompensas eternas. Recompensas eternas. Esta porción, amados, es muy alentadora, porque es Jesús mismo quien promete recompensas eternas. Ese es el punto. Ese es el punto y ese es el foco de la estructura de pensamiento. Esa es la instrucción. ¿Cuál sería la instrucción número 15? La recompensa de los que aceptan el discipulado de Cristo. Esa sería la instrucción. ¿Amén hasta ahí? Otra vez. ¿Amén hasta ahí? Perfecto. Con ello en mente, ya usted tiene el punto, ya usted tiene la instrucción. Permíteme darte mi último bosquejo de este capítulo 10 de Mateo. Mi último bosquejo de esta porción. De Mateo 10, 40 al 42. Déjeme mostrarle 3 argumentos
3 argumentos que me llevan a servir y cooperar en la tarea evangelizadora, las cuales nos garantizan recompensas eternas. Repito mi propuesta. 3 argumentos que me llevan a servir y cooperar en la tarea evangelizadora, las cuales nos garantizan recompensas eternas. Primer argumento, el cimiento de la recompensa. El cimiento de la recompensa está en el verso 40. El cimiento de la recompensa. Segundo argumento, la explicación de la recompensa. Verso 41. La explicación de la recompensa. Y el tercer argumento y último, la ecuación de la recompensa. Verso 42. La ecuación de la recompensa. Repito, 3 argumentos que me llevan a servir y cooperar en la tarea evangelizadora, las cuales nos garantizan recompensas eternas. Primer argumento, ¿lo tiene? El cimiento de la recompensa, verso 40. Segundo argumento, la explicación de la recompensa. Tercer argumento, la ecuación de la recompensa. Ese será nuestro bosquejo, esperamos concluirlo hoy mismo. Empezamos entonces. 3 argumentos que me llevan a servir y cooperar en la tarea evangelizadora, las cuales nos garantizan recompensas eternas. Primer argumento, el cimiento de la recompensa. Nota el verso 40. Vamos a estudiar la Biblia paso a paso. Amén, hermanos, ¿están listos? ¿Están listos? Vamos entonces. Verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Deténgase ahí. Ahí tiene el cimiento de la recompensa. Quiero, si fuera tan amable, para realizar la colocación del cimiento de esto, como si estuviéramos, ¿se acuerda? Usted ha visto seguramente en una construcción, está en una construcción. Pose por un momento su mirada en la palabra recibe, ¿no? Recibe. A algunos les encanta esa palabra, ¿verdad? Recibe, recibe, recibe. La palabra recibe es dejomai en el griego y tiene la idea de dar alojamiento, hospitalidad. Esa es la idea. Dar alojamiento, hospitalidad. Entonces, usted entiende que dejomai, recibe, es dar alojamiento, hospitalidad. Entonces, usted al tener eso diría, bueno, en la primera frase, verso 40, note, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Diría, al que da, entonces esto lo que quiere decir es, al que da alojamiento a los apóstoles, porque obviamente los vosotros o ustedes en el texto son los apóstoles, ¿verdad? ¿Están bien? ¿Me están siguiendo? Perfecto. Esos que dan alojamiento y hospitalidad a los heraldos, comida, agua, casa, esos reciben también a Jesús. Esa será la enseñanza. Esa será la enseñanza. ¿Sería esa la afirmación aquí? O sea, a los que le dan hospedaje, comida y agua a los apóstoles, o los reciben, también reciben a Jesús. ¿Esa será la enseñanza? No. Bueno, no es tan exacta esa enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame bien. Acá, para entender bien lo que quiere decir el Señor, usted tiene que aplicar mente judía. Y el problema es que cuando vemos recibe, que es dejomai, o sea, hospitalidad, decimos, bueno, el que le da casa al apóstol, entonces recibe también a Jesús. No es tan exacto, no es tan exacto. Hay que tener mente judía aquí. Con nuestra mente gentil no se puede llegar a esa conclusión. Atiéndame. Cuando Jesús dijo esto, estaba hablando de una manera que era corriente entre los judíos. Jesús les hablaba y ellos lo entendían muy bien, los apóstoles. Los judíos creían, y escuche bien, esta es la mente judía, los judíos creían que el recibir, o sea, hospedar, recibir al enviado mensajero de una persona, era como recibir a la misma persona. ¿Está bien?
Piense lo que le digo. Por ejemplo, el hacer los honores a un embajador de alguna nación era lo mismo que hacérselos al rey que le había enviado. El recibir con amor, otro ejemplo, al mensajero de un amigo era lo mismo que recibir, ¿a quién? Al amigo mismo. Inclusive, como menciona un autor, los rabinos, eso estaba en el ambiente en ese momento de los judíos, los rabinos decían, el que da hospitalidad a los sabios es como si trajera las primicias de sus frutos a Dios. El que recibe con afecto a los instruidos, está hablando de los instruidos de la Escritura, es como si recibiera a Dios mismo. Si uno es verdadero hombre de Dios, decían los rabinos, el recibirle es recibir al Dios que le envió. Fin de la cita. Atiéndame, por favor. Para la mente judía, ofrecer hospitalidad al mensajero, en este caso específico en el texto, ¿quiénes eran los mensajeros? Los apóstoles. Otra vez, ofrecer hospitalidad al mensajero en la mente judía, en este caso los apóstoles, es una manera, escuche, de demostrar la solidaridad con el mensaje de los apóstoles. Es decir, era claro que no se podía recibir correctamente al apóstol sin aceptar, ¿qué cosa? Su enseñanza. No se podía recibir al apóstol sin aceptar su enseñanza. Ahora, si usted tiene ya el ambiente judío, ya puede entender el principio, ¿verdad que sí? ¿Ya lo puede entender? Claro que sí. Note nuevamente el texto, verso 40. No se vaya del texto, verso 40. Con lo que tiene, vamos a dar lectura para que lo entienda mejor. El que a vosotros recibe, a mí, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué está diciendo en forma magistral el Señor? Los que abrazan, confían, se comprometen con el mensaje expuesto por los apóstoles, entonces se comprometen conmigo mismo, dice el Señor. Eso es lo que está diciendo. Repito, ¿qué es lo que está diciendo? Los que abrazan, confían, se comprometen con el mensaje expuesto por los apóstoles, entonces se comprometen conmigo mismo, dice Jesús. ¡Wow! Escuche esto por favor y no se distraiga. No hay otra forma de compromiso con Cristo que no sea por comprometernos con el mensaje apostólico. Quiero que me escuche bien, por favor, porque hoy tenemos múltiples formas de cómo la gente presenta a Cristo y cómo la gente quiere aceptar a Cristo. Repito, no hay otra forma de compromiso real con Cristo que no sea por comprometerse con el mensaje apostólico. Jesús es sumamente dogmático. Él le dice a sus apóstoles, el que abraza el mensaje que llevan, solo ellos me abrazan a mí. Solo ellos me abrazan a mí. Ahora, déjeme extender un poco esto para aplicarlo. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que tienen que extender los apóstoles para que el que abrace ese mensaje lo abrace al mismo Señor? Le voy a dar un extracto, pero considero contundente. Yo creo que usted recuerda en Mateo 16, ya lo veremos a detalle en su momento, pero creo que usted recuerda en Mateo 16 cuando Jesús les toma examen a sus discípulos, ¿se acuerda? Les toma un examen final a sus discípulos, por así decirlo. Les toma un examen final a los apóstoles y le pregunta, ¿quién soy yo? ¿Se acuerda? ¿Quién soy yo? ¿Y quién creen que responde? Pedro. Pedro, el representante de los apóstoles, salta de una vez. Y Pedro dice en el verso 16 de Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo esto, escuchen. Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, escuche la respuesta, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, no tu iglesia, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Observe, ¿quién es la roca? ¿Pedro? ¿El primer papa? ¿Con eso es el primer papa? No, no. El texto claramente se inclina a que la roca es el mensaje apostólico de Cristo. Esa es la roca. El mensaje apostólico de Cristo. Verso 16 otra vez de Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su vida. ¿Qué tenían que proclamar los apóstoles? Su vida, su obra, su muerte, su resurrección. El mensaje que nos fusiona con el Señor Jesús es la explicación de Cristo como Señor, el cual es el Hijo del Dios viviente, o sea, es el mismo Dios. Toda iglesia, escúcheme bien, toda iglesia verdadera tiene que ser una iglesia apostólica. Y hay que decirlo con cuidado, ¿verdad? Hay que decirlo con cuidado en este tiempo. Pero toda iglesia verdadera tiene que ser una iglesia apostólica, pero de la buena, ¿verdad? De la buena. Cuando usted va a Hechos 2:41, déjeme darle algunos pasajes paralelos. Hechos 2:41, Pedro está predicando. Los primeros 13 capítulos de Hechos arrasa el apóstol Pedro en predicación. Y él está predicando. ¿Qué cosa tiene que predicar? El mensaje apostólico. Note, verso de Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense esa campaña evangelística del apóstol Pedro. Se añadieron. ¿A dónde se añadieron? ¿O le dijeron, acepta a Cristo, Dios te bendiga, chao, busca? ¿Así le dijeron? No, ¿a dónde se añadieron? Sin iglesia no hay gran comisión. Amén, hermanos. Ahí está. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y escuchen, verso 42. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí lo tiene. Perseveraban, en primer lugar, en la doctrina de los apóstoles. Claro. Efesios capítulo 2, solo para que lo coloque. Pablo les dice a los creyentes verdaderos, verso 20, en Efesios 2:20, escuche, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Quiero que note, los apóstoles no son el fundamento, sino el mensaje de los apóstoles es el fundamento. O sea, la proclamación ¿de quién? De Cristo. Ese es el fundamento. La proclamación de Cristo. Solo ese mensaje, escúchenme bien, solo ese mensaje te fusiona con el Señor Jesús. Sin predicación del evangelio correcto, no puede haber acercamiento a Cristo. No puede. Es por ello que si usted quiere que un familiar que usted ama se convierta, ¿qué tiene que hacer? O predicarle bien, o exponerlo a buena predicación. Pero predicación al fin. Pues si no lo hace, no hay conversión. No hay conversión. No hay fusión con Cristo. No lo hay. Pablo lo dijo así. Pablo lo dijo mucho más diplomático, elegante y claro. Primera de Corintios 1:21, Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, escuchen, agradó
a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el método de Dios. Ese es el método apostólico. Ese es el método de evangelización. La locura de la predicación. Ningún hijo tuyo, ni tu mamá, ni tu tía, ni tu abuela, ni tu hermana, ni tu esposa, ni nadie se va a convertir si no está expuesto a la predicación. Regrese a Mateo. Entonces tenemos que los que abrazan, escuche bien, confían, se comprometen con el mensaje expuesto por los apóstoles, entonces se comprometen ¿con quién? Con el mismo Cristo. Esto es tan interesante. Hermanos, usted tiene que atesorar esto, lo que dice el mismo Señor Jesús. A veces decimos, no, a mí no me importa la gente, yo y Cristo. Escuche, más vale que sí le importe la gente quien le enseña. Más vale que sí. Porque Cristo enseña eso. El que recibe a un apóstol, le dijo, me recibe a mí. Y no está hablando de la persona. No está hablando de mirar carnalmente a la persona, su estilo, su forma, su corbata. No. Está hablando del mensaje correcto del evangelio. Eso está hablando. O sea, no crea que usted va a caminar. No, yo estoy con Cristo. Entonces yo estoy caminando en un rayo. El evangelio. No. No te va a pasar eso. Eso le pasó al apóstol Pablo. Tú no eres Pablo. No te va a pasar a ti eso. Ni a ninguno de tus familiares. Si no los expones al evangelio, se van al infierno. Si no los expones al correcto evangelio, no se van a convertir. Eso es. El que recibe la proclamación de los apóstoles, me recibe a mí, dice el Señor. Tremendo. Amén hasta ahí, hermanos, ¿está claro? El que me abraza a mí, dice el Señor. A continuación, miren lo que dice en el verso 40b. Y el que me recibe a mí, note el verso 40b de Mateo 10. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Note esto, deténgase ahí. Esta es la segunda frase del verso 1, del verso 40. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Observe esta segunda frase del texto. El que me abraza a mí, dice el Señor. ¿Cómo lo abraza? Por el único mensaje divinamente encargado. El que me abraza a mí, si eso es así, abraza también, note el verso 40 al final, al que me envió. ¿Nota la cadena? ¿Nota la cadena? El que me abraza a mí, o sea, por el mensaje proclamado, abrazan ese mensaje proclamado de los apóstoles. Si ustedes abrazan ese mensaje, me abrazan a mí. Y si me abrazan a mí, abrazan al que me envió. Por favor, coloque toda su atención, pues la aplicación es magnífica en esto. Escuche, Jesús dice a sus heraldos, cuando el apóstol es recibido en una casa, y usted sabe ya recibir, ya sabe lo que es. Cuando el apóstol es recibido en una casa, desciende sobre ella no solo la paz de Dios por el mensaje del Mesías Rey venidero, ¿se acuerdan Mateo 10, 12 y 13 que lo vimos? No solamente viene la paz a esa casa, sino también desciende, ¿quién? La misma presencia de Dios. Eso es, mis amados. Este texto, este final del verso 40 es, por así decirlo, gasolina de 98 octanos. O sea, potencia al máximo nivel, es lo que quiero decir. Escuche la aplicación. Escuche la aplicación. Usted no puede decir, estoy con Dios, confío en Dios, sin estar de acuerdo con Jesús. No se puede. No se puede utilizar el nombre de Dios y decir yo estoy bien con Dios si usted no está bien con el mensaje de Jesús. Mucha gente llega así pensando que está con Dios. Yo estoy con Dios. Yo creo en Dios. Yo estoy con Dios. Pero no escuchan lo que dice Jesús.
Si no estás bien con Jesús, no puedes estar bien con Dios. No se puede, no se puede. Jesús lo dijo así en Juan 8, a los religiosos, a los de externa piedad, a los hipócritas de estándar propio, les dijo en el verso 19 de Juan 8, solamente anótelo, Juan 8, 19, le dijo, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y él lo amplía en el verso 42 de Juan 8. Juan 8, 42 dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué los religiosos judíos, los fariseos, escribas, no reconocían que Jesús era el Mesías? Y ellos decían, yo estoy con Dios, yo estoy con Dios, yo estoy con Dios, yo sé de Dios. ¿Por qué no lo reconocían? Bueno, simplemente porque no eran de Dios. Entonces la gente que dice, Diosito, Diosito, pero está fuera de los preceptos de Cristo, no conoce a Dios. Nada que ver. Puede haber personas que siguen pensando que es consistente estar bien con Dios sin pasar por el Señor Jesús. No se puede. No se puede eso. Si no se viene a Cristo a su modo, escuche, a su modo, es decir, negándote, o sea, arrepintiéndote de tu pecado, tomando tu cruz, o sea, dispuesto a perderlo todo. Y comprometerte a crecer en la palabra en forma constante en una iglesia local, correcta. Si eso no se desea, entonces no estás bien con Dios. No estás bien con Dios. No lo estás. Regrese a Mateo 10. Con todo lo que ha visto, ¿cuál es el cimiento de la recompensa? Aquí va la esencia, aquí va la gota. Porque el primer punto es el cimiento de la recompensa. Con todo lo que hemos visto, ¿cuál es el cimiento de la recompensa? ¿Listos? ¿Están listos? El cimiento es este. Recibir al mensajero correcto de la verdad divina es recibir también al Hijo y al Padre. Repito, ¿cuál es el cimiento de la recompensa? Este es, recibir al mensajero correcto de la verdad divina es recibir también al Hijo y al Padre. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Esto es increíble. Esto es lo que está enseñando Jesús. Esto es importante porque esta gota, o sea, esta respuesta de cuál es el cimiento de la recompensa, nos va a acompañar por toda la porción que nos queda. Quiero repetir eso. Recibir al mensajero correcto de la verdad divina es recibir también al Hijo y al Padre. Tan importante. Ahora, una cosa más. Y usted dice, ¿más? ¿Podemos pasar al verso 41? No, todavía. Espérese. Una cosa más. Y esto le va a gustar, ¿eh? Esto le va a gustar. Pues quiero que note algo fantástico en su enseñanza y entendimiento. Observe nuevamente el verso 40, por favor. ¿Están bien? ¿Están con sus Biblias? ¿Están? Mire el verso 40. El que a vosotros recibe, subraye eso, a mí me recibe. Y el que me recibe, subraye, a mí recibe al que me envió. ¿Cuántas veces dice recibe? 4. Escuche, todas esas palabras recibe. Escuche esto, en la gramática son voz pasiva. Escuche lo que le digo. Son voz pasiva. Mis amados, lo que quiero enfatizar es que es en el Dios único, en el amor del Dios eterno, que se inclina la salvación, no en el hombre. Ellos, o sea, las personas, nosotros, según el pasaje, no reciben la verdad de Cristo y su evangelio por propia iniciativa inherente en nosotros. No se puede. Nadie dice, bueno, voy a escoger, a ver qué escojo. Bueno, hoy día escojo a Dios. Nadie. Dios tiene que operar en el corazón de la persona para que esa persona tenga fe y tenga arrepentimiento para abrazarlo a Él. Recibe, 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 recibe. Son voz pasiva.
Usted no puede recibir por cuenta propia. Tiene que haber alguien, en este caso Dios, que abra el entendimiento de la persona. Es por eso que mi oración para presentar esto es que si hay una persona aquí que está sin esperanza, si no tiene las marcas que hemos visto en este discipulado a la manera de Cristo, Dios mismo le abra el entendimiento y venga corriendo a sus brazos. Déjame darte un texto. Primera de Juan 5.1. Primera de Juan 5.1, solo anótelo. La parte A, o sea, ni siquiera todo el texto, solo la parte A. Primera de Juan 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Escuchó? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, para que creas, primero tienes que nacer. Si no naces, no puedes creer. No es que yo creo y ahí tengo el nuevo nacimiento. No. Primero tienes que nacer y después crees. Interesante. O sea, Juan, el que escribió esto, Primera de Juan, ¿quién lo escribió? Pepe, no, Juan. Primera de Juan lo escribió Juan. O sea que Juan escribe esto y Juan entonces es calvinista. ¿Qué le parece? Juan es calvinista. Usted me entiende. No podemos salvarnos por nuestra propia iniciativa. No podemos. Observe o anote Hechos 16. Pablo está predicando en Filipos y note lo que ocurre a una mujer en el verso 14. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor, escuchen lo que hace el Señor. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué pasa si el Señor no abre el corazón de ella para que Pablo, al hablar, ella no capte nada? ¿Qué pasaría con eso? ¿Llega a Cristo o no? No, pues no puede. No puede. Así Pablo haga un bosquejo fenomenal, predique con todo de nuevo, se prepare 40 horas para esa predicación. Escuche, si Dios no opera, no pasa nada. No pasa nada. Por eso que mi trabajo como predicador es sumamente relajado. ¿Sabían ustedes? Sí, relajado. No. Sumamente. ¿En qué aspecto? Tengo que explicarlo. En el aspecto de que yo solamente quiero detallar lo mejor que pueda en mi débil intelecto la verdad de Dios para que tú la entiendas. Y Dios tiene que operar. Yo no puedo convertir a nadie. No puedo santificar a nadie. No puedo hacer nada por nadie. Yo no tengo ese poder. Y usted tampoco. La salvación, la santificación, nosotros estamos tullidos. No tenemos ese poder. Pero lo que tenemos es el poder de la palabra de Dios. Y Él tiene que operar en el corazón. Él tiene que hacerlo. Si no, queda ahí. ¿Quién escribe Hechos de los Apóstoles? ¿Quién escribe? Lucas. Entonces no solamente Juan, Lucas también es calvinista. Interesante. Pablo, ahora el apóstol Pablo, hablando de la elección de Dios a los suyos en la salvación, Pablo dice esto en 1 Corintios 1:30, la primera parte, solamente anótelo. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él, escuche, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Mas por Él están ustedes en Cristo. ¿Qué significa eso? Que no estoy por mí en Cristo. Yo no puedo hacer nada. Jorge, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Nada. Pero algo tengo que hacer. Nada.
Pero que entonces, ¿cómo me salvo? Es el poder de la palabra de Dios operada por su Espíritu en el corazón de los que Él llama al arrepentimiento. El predicador queda obsoleto, amados. Obsoleto. Si Dios no opera, no se puede. Entonces no solamente Juan ni Lucas, sino que Pablo también es calvinista. Dios mío. Mi punto es que el recibir el mensaje de salvación real al corazón y pasar de muerte a vida no puede nacer ni empezar en usted ni en mí. No puede. No puede. Tiene que ser el mismo Dios quien te llame, quien te escoja soberanamente. Si el Señor lo hace en tu corazón, entonces vienes a Él. Pero si no lo hace, no puedes venir. ¿Qué doctrina se desprende ahí? La doctrina de la elección de Dios. Regrese a Mateo, con lo que sabe. Regrese a Mateo. ¿Hasta ahí van bien? Listo. Regrese a Mateo. ¿Cuál es el cimiento de la recompensa entonces en el verso 40 para terminar? ¿Cuál es para terminar el verso 40, digo, ¿no? No se emocione. No se emocione. ¿Cuál es el cimiento de la recompensa en el verso 40? Recibir al mensajero correcto de la verdad divina es recibir también ¿a quién? Al Hijo y al Padre. ¿Amén hasta ahí? Si tiene eso, va a captar lo que viene. Perfecto. 3 argumentos que me llevan a servir y cooperar en la tarea evangelizadora, los cuales nos garantizan recompensas eternas. Ya vimos el cimiento de la recompensa. Ahora, la explicación de la recompensa. Y esto es realmente de calibre muy alto. Quiero que me atienda. Verso 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y uno dice, esto me marea. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esto es fascinante. Y aunque parece un trabalengua, ¿verdad? Esto es fascinante. Quiero que me siga paso a paso. Y además no solo es fascinante, es tan alentador al comprenderlo, hermanos amados, esto. Quiero que escuche bien. Yo no sé si antes han estudiado este pasaje. Yo nunca lo he estudiado como lo he estudiado para dárselos hoy en día. Y es un pasaje altamente instructivo y maravilloso en aliento. Note nuevamente el texto, el cual está armado, ese verso 41, en 2 frases separadas por una conjunción. ¿La ve ahí? ¿Qué conjunción? La conjunción y o kai en el griego. O sea, este texto 41 es igual que el 40. Son 2 frases separadas por una conjunción. ¿Lo nota? ¿Lo notan o no? Por favor, quiero que estén atentos. Los cuales, estas 2 frases, tienen la misma explicación. No es que cada frase tenga otra explicación. No hay 2 explicaciones, hay una explicación nada más. Pero las 2 frases se complementan en una sola explicación. La pregunta es, ¿qué es la explicación? ¿Qué explicación de qué? Note por favor, verso 41a. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Cuando el Señor habla aquí de profeta o de recibir a un profeta, ¿a qué se refiere? Es lo primero que tenemos que ver, ¿no le parece? ¿A qué se refiere cuando habla de profeta o recibir a un profeta? Ya Jesús, siga la línea de pensamiento, ya Jesús ha explicado que la única manera, verso 40, de abrazar al Hijo y por ende al Padre es abrazar el mensaje anunciado por los heraldos, o sea, por la doctrina de los apóstoles. Es decir, lugar, otra vez, escúcheme bien, lugar que no se exponga con claridad y correctamente la doctrina de los apóstoles, o sea, la Biblia, está en mayor riesgo de jugar al cristianismo y tener en su tribuna más gente, pues siempre hay en toda iglesia, pero más gente que se crea salva, pero nunca fue. Hay un riesgo enorme cuando en un lugar no se predica bien la doctrina de los apóstoles, porque tiene mayor riesgo de tener inconversos como miembros de la iglesia, es lo que quiero decir. Siempre hay inconversos entre los miembros de la iglesia, en toda iglesia, pero corre el riesgo mayor si es que
no tiene una buena explicación de la doctrina de los apóstoles. Ahora, conectando con el pasaje, el verso 40, es decir, recibir o abrazar al mensajero correcto de la verdad divina, en este caso los apóstoles, es recibir y abrazar también al Hijo y al Padre. ¿Ok? Usted lo tiene hasta ahí. Pero aquí, en el verso 41, aquí, el Señor amplía el espectro y se refiere al profeta. ¿Qué tiene en mente Jesús aquí? Atienda. El principio aplicado a la misión de los apóstoles en el verso 40 que ya vio, o sea, ¿cuál es el principio? Otra vez, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la esencia del verso 40? Recibir o abrazar al mensajero correcto de la verdad divina es recibir o abrazar también ¿a quién? Ya tiene usted la esencia. Muy bien. Ahora, se hace extensivo, es decir, ya no solo apunta a los apóstoles. ¿Ok? Jesús va un poquito más allá. Ya no apunta solo a los apóstoles, sino, escuchen, ¿quiénes son los profetas? ¿Están listos? Pero no quiero que mediten, ¿eh? Esperen que termine. Escuche, ¿quiénes son los profetas? Todos los seguidores de Cristo. Escuche, pero no todos los seguidores en general. Quiero verles las caras. ¿Quiénes son los profetas? Son los seguidores de Cristo, pero no todos los seguidores en general. ¿Cómo? ¿A quién se refiere? No, sino a todos los seguidores de Cristo que proclaman autorizadamente la verdad de Dios. Escuche, no son todos los seguidores de Cristo aquí cuando dice profetas, sino son los seguidores de Cristo que proclaman autorizadamente la verdad de Dios. Es decir, personas llamadas por Dios a servir al Señor en la tarea ministerial a tiempo completo, o pastores a medio tiempo, o misioneros. ¿Quién es un misionero? ¿El que no tiene plata? No. Pues yo soy un recontra misionero entonces. No. Misionero es un pastor. Misionero es por supuesto, es un pastor que abre una iglesia o capacita en otro lugar a pastores para que ellos vayan a sus iglesias a enseñar bien la Biblia. Es decir, mi punto en defensa es que profetas aquí no se limita a los apóstoles. El Señor extiende un poco más. No se limita a los apóstoles, sino que abarca a todo siervo de Dios llamado por Él a su servicio en formal y autorizadamente. Amén, hermanos. Quiero que usted me entienda eso. Un autor menciona, y escuchen lo que dice este autor. Ahora bien, en cierto sentido, la Gran Comisión nos convierte, dice él, a todos los cristianos en profetas. Sin embargo, no todos los creyentes somos llamados a un ministerio específico de predicación. Fin de la cita. Aquí, cuando dice profetas, habla los seguidores de Cristo, pero no todos, sino los proclamadores autorizados de la verdad de Dios. Creo que ya captamos todos, ¿verdad? Está hablando con el término profeta de todos los seguidores de Cristo que proclaman autorizadamente la verdad de Dios. Si es así, si usted lo tiene así, mire el texto, verso 41, la parte A. El que recibe a un profeta. ¿Quién es un profeta? Ya lo tiene. Yo creo que usted ya lo tiene. Eso es lo que entendí, pero yo creo que ya lo tiene. Un seguidor de Cristo que proclama autorizadamente. Dios lo ha llamado formalmente a proclamar la verdad de Dios. Y dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, escuche, escuche lo que dice Jesús. Recompensa de profeta recibirá. ¡Wow! Esta verdad me emociona. Por favor, no se pierda, escuche. Recuerde que le dije que la palabra recibir habla de ¿qué? Hospedar, muy bien, hospitalidad, dar alojamiento, dar atención, ayuda también puede ser.
Con ello en mente, el sentido es el siguiente. Si una persona, escúcheme bien, recibe a un profeta, o sea, alguno que tenga el derecho de proclamar autorizadamente la verdad de Dios, y esta persona lo recibe, ¿qué significa? O sea, abraza el mensaje y además apoya a ese profeta dando todo lo que pueda para que este hombre siga realizando su tarea de extensión de la verdad, no por obligación, sino muy definitivamente porque considera que ese mensajero es un verdadero profeta y por lo tanto, al recibirlo, desea recibir a quien lo envía. Si es así, escuche, el Señor Jesús lo promete, recibirá esa persona la misma recompensa como si él mismo fuera el profeta. Mire esto, mire esto. ¿Lo puede captar en su magnitud? Esto es de tremendo aliento para los que abrazan la verdad y dicen, bueno, o sea, yo abrazo la verdad, soy discípulo de Cristo, pero Dios no me llamó a proclamar de manera formal su evangelio. Yo recibiré entonces menos recompensa que esos hombres ahí que están predicando, que están en el campo, que están todo proclamando, que Dios lo llamó al ministerio a tiempo completo. Ellos recibirán recompensas, esos hombres que hacen la obra formalmente, pero yo no, yo soy menos que esos hombres, no recibiré esas recompensas. No, amado, no es así. Usted sí puede recibir las mismas recompensas. Pues si apoya o ayuda al profeta, es decir, al proclamador autorizado, recibirá la misma recompensa. Escuche, Jesús lo dice, la misma recompensa que el profeta. Esto alienta la tarea de evangelizar, ¿no le parece? Yo no puedo evangelizar, yo no estoy listo para, como esa persona que se va allá, que predica y vuelve. No, sí, pero eso no quiere decir que no reciba usted la misma recompensa. Todos estamos involucrados en la tarea evangelizadora. Déjeme avanzar para que lo vea con claridad. Ahora, uno diría, pero yo no he abrazado la verdad por un hombre autorizado, es decir, por un hombre llamado formalmente por Dios, sino que yo recibí la verdad por un creyente común y silvestre. Entonces, me quedo sin recompensa. Porque yo no abracé la verdad por un profeta, o sea, un proclamador autorizado, sino que a mí un creyente común me predicó y abracé la verdad. Entonces, ya me ensarté, me quedé sin recompensa. No, atienda, para que no haya malos entendidos, como si la recompensa de gracia y gloria fuera concedida solamente a quienes reciben a mensajeros especialmente comisionados o a hombres que están solamente llamados o autorizados oficialmente para hacer esa tarea. Jesús dice esto en el verso 41b, para que no haya confusión. Note el verso 41b y aquí lo va a entender mejor. Y el que recibe, ya no dice un profeta, ¿a quién dice? A un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Tremendo, tremendo. ¿Quiénes son los justos aquí? ¿Listos? Todo verdadero creyente. O sea, Jesús avanzó un pasito y ahora recontravanzó. Todo verdadero creyente. Es decir, mucha atención, las personas que abrazan el evangelio por otros creyentes que así ellos no tengan el llamado formal de extender la verdad, pero igual cumplen en el tiempo que Dios le brinda, cumplen la gran comisión. De igual manera, el que abrace el evangelio por la proclamación de estos justos, ¿quiénes son los justos? Todo creyente, y al solidarizarse con esos creyentes en realizar la tarea de evangelización, Jesús mismo les promete la misma recompensa que esos justos que les compartieron la verdad. ¿Qué tal realidad? ¿Cuál es el punto? Note la explicación de la recompensa. ¿Cuál es el punto? Que nadie que viene, escuche esto, y abraza el mensaje de Cristo, ya sea proclamado por algún pastor o por un hermano fiel, y además continúa apoyando y ayudando a estos hombres a su tarea de extender el evangelio, nadie, ninguno, se queda sin recompensa. Recompensa. ¿Lo tenemos? Es decir, la clara implicación de las palabras de Jesús es que habrá, escuchen, galardones para los profetas y habrá galardones para los
justos, ¿verdad? Según el texto, justos, creyentes, por extender el evangelio. Y además, la fidelidad en la misión y en el testimonio no será sin recompensa. Un autor realiza la síntesis de este punto, creo muy acertado, y él menciona, escuche para clarificar un poco. ¿Están bien? ¿O le falta desayuno? ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 horas más, estamos bien. Un autor realiza la síntesis de este punto, fabuloso, muy acertado, y dice, y cito, la recompensa, escuche, la recompensa no será solo para los profetas y los justos, sino también para todos aquellos que se solidarizan con ellos en su misión. La solidaridad que les muestran al recibirlos conduce a una solidaridad con ellos en su galardón. No siempre resulta fácil identificarse públicamente con los siervos de Dios, pero quienes pagan el precio de mostrar lealtad al siervo de Dios deben saber que compartirán con este el galardón celestial. Fin de la cita. Fin de la cita. ¿Qué tal realidad? Nadie que viene y abraza el mensaje de Cristo y además continúa apoyando a estos proclamadores para que sigan haciendo la tarea, nadie se queda, según Jesús, sin recompensa. Esto es tan alentador, mis hermanos. Hay una historia muy ilustrativa que comparte el doctor Barclay y quiero leérsela porque creo que usted está listo con todo lo que tiene para entender aquí cuál es el punto. Cito lo que dice Barclay. Había un chico en una aldea que después de una gran lucha llegó al ministerio pastoral. El que le ayudó en sus estudios para llegar al ministerio pastoral era el zapatero de la aldea. El zapatero, como muchos de su profesión en ese tiempo, era un hombre muy leído y buen pensador. Y había hecho mucho por el muchacho que llegó a ser pastor. A su debido tiempo el joven fue ordenado. Y ese día el zapatero le dijo, siempre he deseado ser ministro del evangelio, pero las circunstancias de mi vida lo hicieron imposible. Pero tú estás logrando lo que estuvo cerrado para mí. Y quiero que me prometas una cosa, le dijo el zapatero al muchacho pastor. Quiero que me prometas y que me permitas hacer y arreglar tus zapatos sin pagarme nada y que te lo pongas para subir al púlpito a predicar. Y entonces yo sabré que estás predicando el evangelio que yo siempre quise predicar con mis zapatos puestos. En inglés hay una aclaración, estar en los zapatos de otro es como en español estar en el pellejo de otro. Y concluye Barclay, el zapatero estaba sirviendo a Dios lo mismo que el predicador y su recompensa sería un día la misma. Fin de la cita. Ese es el punto. Ese es el punto, amados. Ese es el punto. 3 argumentos que me llevan a servir y cooperar en la tarea evangelizadora, las cuales nos garantizan recompensas eternas. Ya vimos el cimiento de la recompensa, la explicación de la recompensa. En tercer lugar, el último argumento del capítulo 10, la ecuación de la recompensa. Note el verso 42, el último verso del capítulo, y usted dice, al fin. Y cualquiera, dice Jesús, que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Note, por favor, primera pregunta para deshojar esto. ¿Quiénes son los pequeñitos aquí? Es una buena pregunta, ¿no le parece? Para desatar este texto. ¿Quiénes son los pequeñitos aquí? Bueno, creo que por el contexto es cualquier creyente que comparte la verdad correctamente, cualquier tipo de creyente que anuncia a Cristo bien. Cualquiera, puede ser los apóstoles, verso 40, puede ser los profetas, verso 41, y pueden ser, ¿quién más? Los justos, verso 41. Usted me entiende, todo creyente es delante de Dios. ¿Por qué le llama pequeñito? Porque todo creyente delante de Dios, ¿cómo es? Pequeño e insignificante. Pablo lo recordó a los corintios, ¿se acuerdan? En la elección de Dios a los suyos. ¿Dios a quién escoge? Y Pablo dice en 1 Corintios 1:27, dice, sino que lo necio del mundo
Escogió Dios. ¿Usted se quiere preguntar por qué Dios lo escogió? ¿Por qué me escogiste, Señor? Seguro en las naciones, porque estoy súper preparado. Escuche, ¿por qué lo escogió? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Escuche, acá va usted y yo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y acá va usted y yo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ahora, quiero que note esto en el texto. Todos ellos, o sea, los pequeñitos son, escuche, quiero que lo capte, mire el verso 42. Los pequeñitos son pasivos aquí, ¿ok? ¿Qué significa pasivo? Que ellos no hacen nada, solamente reciben ¿qué cosa? ¿Qué cosa reciben? El vaso de agua, ¿ok? Cualquiera que le dé a estos pequeñitos, o sea, los pequeñitos acá son pasivos. Ya no está hablando de los proclamadores, ¿lo está notando? Está hablando de gente externa a ellos. Los pequeñitos son pasivos. Note el verso 42a. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, ¿lo puede ver? Son pasivos. En otras palabras, este verso tiene como foco no a los proclamadores ya, sino ¿a quién? A los que apoyan o ayudan la tarea de proclamar. Proclamar. Atienda. Ese acto de proveer para un siervo del Señor es una evidencia visible de una relación salvadora de antemano, pues indica simpatía y acuerdo con el ministerio que lleva a cabo. Observe la frase, un vaso de agua fría. Es decir, ¿por qué pone ahí un vaso de agua fría? ¿Por qué no puso ahí un milkshake de fresa? ¿Qué cosa está apuntando? ¿Qué es un vaso de agua fría? Bueno, es lo más sencillo, es lo que quiere decir. Exactamente, lo mínimo. Eso es lo que quiere apuntar. Lo mínimo. Lo más pequeño que pueda parecer la ayuda o la cooperación con el proclamador es siempre, escuche, siempre, con el proclamador correcto, ¿no? Es siempre recompensado por Dios. Siempre. El autor a los Hebreos lo explica así. Escuche lo que dice el autor a los Hebreos en Hebreos 6:10. Solamente anótelo y escuche. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Escuchen, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahí está apuntando. A ellos que le dan el vaso de agua fría a sus pequeñitos, a sus proclamadores. Dios no puede olvidar, no olvida, porque todos estamos involucrados en la tarea de evangelización. Todos, todos. Me encanta un pasaje que a veces no se ve, porque esa carta no se ve mucho, en Tercera de Juan. Tercera de Juan solamente tiene un capítulo. Y escuchen lo que dice Tercera de Juan 1, desde el verso 5. Juan le habla a Gayo, no a un gallo, le habla a Gayo, así se llama, no a un gallo, a su amigo. Y escuche lo que dice el verso 5 de Tercera de Juan, en el único capítulo, verso 5, dice, amado, me encanta cómo habla Juan, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, o sea, es el que le da el vaso de agua fría, ¿me entiendes? Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Escuche, cooperemos con la verdad. Escuche, Gayo atendía a los proclamadores. Y en este momento, Gayo tiene la misma recompensa que los proclamadores. Qué gran principio. Gayo hospeda, apoya y coopera con los proclamadores, y con ello él también participará de la misma recompensa que los que proclaman. Interesante. Amados, con lo que ha visto, ¿cuál es la ecuación de la recompensa? ¿Cuál es la ecuación? Escuchen, mis queridos.
¿Cuál es la ecuación? Esta, por favor, atiéndanme, que ya vamos a terminar, no solamente el día de hoy, sino ya vamos a terminar no solamente el día de hoy, Mateo, sino también el capítulo 10. Escuche para que lo atesore bien. No todos somos predicadores formales. No todos somos predicadores formales. No todos somos llamados al campo formalmente. Pero el acto de apoyar y cooperar con los proclamadores, así sea el cooperar con lo más insignificante, nunca, escuche por favor, nunca se quedará sin recompensa. Atienda esta verdad. Esa es la ecuación. Atienda esta verdad. Sí podemos tener las mismas recompensas de los mensajeros si cooperamos con ellos. Esta es una invitación clara para que todo creyente se involucre, pues todos tienen la responsabilidad de apoyar el esfuerzo para la gran comisión, aparte de su propio evangelismo personal. Es decir, la corona que le espera a un predicador, tú también la puedes tener. 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 Todo miembro de la iglesia que apoya y ayuda a sus pastores para la proclamación del evangelio, no solo lo que comparte son labores, apoyo en todo sentido, ayuda, sino comparte también las recompensas eternas. Esto lo dice Jesús, amados. Miren ese aliento. Escuche, para terminar. Algunos se concentran en predicar, otros en apoyar a predicar, pues Dios elige, por así decirlo, la especialidad de cada uno para evangelizar. ¿Amén hasta ahí? Dios decide la especialidad de cada uno para evangelizar, pero todos deben participar de la extensión del reino y deben participar de las recompensas eternas, amados. Esto es recompensas eternas. Estamos con esta porción obteniendo la llave del tesoro de Dios para usted. ¿Por qué está esperando? ¿Por qué está esperando el tesoro terrenal? Si la llave para las recompensas que Él mismo dé está en juntos, cooperar para el reino de Dios y extender el evangelio. Algunos no van a proclamar formalmente, no son llamados a eso, pero todos están llamados a cooperar con los que son llamados formalmente. Y si lo haces, tendrás la misma recompensa. ¿No te parece maravilloso esto? Que el Señor nos ayude a realizar el discipulado a la manera de Cristo. Terminamos el capítulo. Padre, gracias te damos por tu gloria, por tu honra. Gracias, Señor, por tu palabra que clarifica nuestra mente, que nos coloca involucrados totalmente en la tarea más alta que tiene la iglesia, que es evangelizar. Nosotros estamos aquí para eso. Todo lo que aprendemos es para evangelizar. Toda capacitación es para evangelizar y evangelizar bien, a la manera de Cristo. Imposible sin iglesia. Necesitamos siempre entender que el evangelizar es explicar de Cristo y que nosotros somos llamados a ser discípulos, a bautizarlos y enseñarles todas las cosas que tú has mandado, Señor. Que esta iglesia cumpla la gran comisión, siga cumpliendo la gran comisión solo para tu gloria, solo para tu honra, solo para que tu nombre sea exaltado, porque solo tú, Señor, eres el Rey de la iglesia. Solo tú eres el único exaltado aquí. Gracias, Padre. Todos nosotros somos simples peones que caminamos según el mandato del Rey. Padre, ayúdanos, por favor, a seguir adelante y que siempre sea todo para tu gloria, Señor. Nuestro nombre y nuestra vida son pequeñitos. Nosotros no somos los protagonistas. Que sea tu nombre. Nosotros somos pasajeros.
Pronto no vamos a estar aquí, pronto no vamos a estar. El tiempo se pasa muy rápido, pero tu nombre, Señor, seguirá siendo excelso y exaltado por los que confían en ti de verdad y por los que están dispuestos a todo por ti, a perderlo todo por ti. Tú eres el Señor. A ti sea la gloria. Gracias por este capítulo 10 que espero, ruego, tú sabes, es mi oración constante, que tu iglesia entienda más quién eres tú, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.